La evolución histórica de la lengua egipcia escrita. La lengua egipcia se ha clasificado por los filólogos como perteneciente a la familia camitosemítica, que comprende las ramas semita, líbico-bereber, cushita y el propio egipcio. En función de estos orígenes, el egipcio posee ciertos rasgos que le son exclusivamente propios y que debe a su origen africano, base común con lenguas como el somalí, gala, sajo y afar, etc. Hay otros que comparte con el conjunto de la familia camitosemítica y otros que parecen emparentarla más cercanamente al grupo de las lenguas semíticas, el acadio, el fenicio, el hebreo, el arameo, el árabe y el etiópico. El egipcio ha sido escrito durante un periodo de más de 4000 años, desde aproximadamente el 3000 a.C. hasta los alrededores del año 1000 después de Cristo. Por este motivo, la lengua egipcia escrita y hablada sufrió diversas transformaciones conforme a las siguientes etapas. A. El llamado Antiguo Egipcio, es decir, la lengua escrita del Imperio Antiguo, aproximadamente del 2700 al 2160 a.C. B. El egipcio medio, que se comenzó a utilizar a la caída del Imperio Antiguo durante el llamado Primer Periodo Intermedio, aproximadamente del 2160 al 1994 a.C. C. El neoegipcio, que entró en uso hacia el final de la dinastía XVIII, más concretamente desde el reinado de Amenhotep IV, después llamado Ajenatón, hacia el 1359-1342 a.C. D. El demótico, estadio evolucionado del neoegipcio que apareció en la época saíta durante la dinastía 26, 663 al 525 a.C. Y E. El copto o egipcio de la época cristiana, usado a partir del siglo III después de Cristo. El llamado Antiguo Egipcio, es decir, la lengua escrita del Imperio Antiguo, aproximadamente del 2700 al 2160 a.C. De esta época datan las inscripciones de las mastabas, diversos documentos jurídicos, autobiografías de nobles, diversos tratados de sabiduría o enseñanzas, como las de Ptahhotep, y los textos funerarios reales llamados textos de las pirámides, cuya primera versión escrita conocida data de la dinastía V y fue hallada en la pirámide del rey Unas. Egipcio medio, que se comenzó a utilizar a la caída del Imperio Antiguo durante el llamado Primer Periodo Intermedio, aproximadamente del 2160 al 1994 a.C. Esta fase de la lengua egipcia se ha considerado como clásica y se siguió utilizando en monumentos y escritos hasta época greco-romana. Este periodo clásico de la lengua egipcia dio como fruto una serie de creaciones literarias, la mayoría datables en el Imperio Medio, tales como el cuento de Sinué, el náufrago o el discurso del campesino elocuente, verdaderas joyas literarias todas ellas. De esta época datan también gran cantidad de estelas, himnos y oraciones, cartas como las de Gekanachte y documentos administrativos y jurídicos. Otros dos textos clásicos de este periodo, dentro del llamado género pesimista, son el diálogo de un desesperado con su alma y las lamentaciones de Ipuwer. Los textos funerarios del Imperio Medio, redactados en egipcio medio, son los llamados textos de los sarcófagos. El neoegipcio entró en uso hacia el final de la dinastía XVIII, más concretamente desde el reinado de Amenhotep IV, después llamado Ajenatón, hacia el 1359-1342 a.C., y se convirtió en la lengua escrita corriente durante el resto del Imperio Nuevo Egipcio hasta aproximadamente el año 700 a.C. A esta época pertenecen una enorme cantidad de textos, especialmente de época ramésida, procedentes de templos y tumbas, papiros administrativos,
jurídicos y contables, cuentos y relatos legendarios, himnos y oraciones del faraón y a las divinidades, poesía amorosa y fábulas. Los textos funerarios reales de uso más común en esta época del Imperio Nuevo fueron el libro de lo que hay en la Duat, el libro de las puertas o el libro de las cavernas. El demótico fue un estadio evolucionado del neoegipcio que apareció en la época saíta durante la dinastía 26 del 663 al 525 a.C. y quedó en uso durante la época grecorromana hasta la cristianización de Egipto en el siglo III después de Cristo. Generó su propia escritura cursiva, semejante pero con grandes diferencias respecto de la escritura hierática. Las primeras inscripciones jeroglíficas conocidas se remontan pues a tiempos vinculados con las etapas de formación de la unidad dinástica, anteriores incluso al 3000 a.C., mientras que los últimos jeroglíficos conocidos se recogen en una inscripción existente en el templo de Isis en la isla de Filé, datada en el 394 después de Cristo. Junto a esta forma de escritura convivió, casi desde el principio, la forma cursiva de los jeroglíficos llamada escritura hierática. El copto o egipcio de la época cristiana, usado a partir del siglo III después de Cristo. De esta fase de la lengua egipcia se formaron 4 dialectos y el copto se siguió hablando por las comunidades cristianas de Egipto hasta entrado el siglo XVII. De esta fase evolutiva de la lengua egipcia surgieron 5 dialectos, llamados saídico, bohaírico, fayúmico, agmímico y subagmímico, según la zona de Egipto en la que cada uno de ellos se hablaba. La escritura copta utilizó el alfabeto griego aumentado en 7 caracteres nuevos, concebidos a partir de las formas hieráticas de algunos jeroglíficos. Aquí podemos ver el alfabeto copto. Y aquí los 7 signos coptos derivados del sistema jeroglífico.